Hola, soy José Enrique Canjuárez, consejero electo por el Estado de Campeche, y le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio Que viva nuestra lengua, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas, estamos muy contentos desde el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud del INJUVE. Los saludamos con muchísimo gusto en un día donde estamos visibilizando y reivindicando nuestras lenguas indígenas, no solo de México, sino de toda América Latina, en un día muy especial para las personas que pertenecemos a comunidades indígenas, poder visibilizar todas nuestras formas de expresión oral, significa poder empoderar a más juventudes en México, y es por eso que desde el Consejo estamos brindándole voz a las juventudes. Estoy muy contenta de poder hoy presentar y darles la bienvenida a este panel donde pues juventudes de todo México pues vamos a poder expresarnos y poder compartir. Me presento, mi nombre es Diana Silva, soy consejera por el estado de Oaxaca. Tenemos a Berenice García Hernández, consejera electa por el Estado de México, y a Santos Isaí González Uc, consejero electo por el Estado de Campeche. Bienvenidos. Bienvenidos a los panelistas que nos acompañan. Es un gusto poder estar y poder incidir en estos espacios de juventudes y para juventudes en México. Le doy la palabra para poder comenzar a este foro a la primera pregunta que será abordada por nuestra compañera consejera electa, Berenice García. Adelante. Hola, buenas noches a todos los presentes, a todos los que siguen la transmisión a través de sus medios digitales, a este conversatorio que realmente nos une como jóvenes para seguir perseverando y seguir en la tradición de nuestras lenguas originarias. Y para ello vamos a comenzar con nuestros panelistas, con nuestros participantes, con una pregunta muy importante. ¿Qué significa para ustedes ser intérprete de una lengua originaria? Selfa, si podrías compartirnos un poco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que había pensado ya un poco en esta pregunta porque desde mi experiencia, o mejor dicho, bueno, sí, desde mi experiencia, no solo es como una pretensión de ser hablante o intérprete. Creo que la tarea desde lo que yo estoy haciendo es como tratar desde mi creatividad, mostrar ya no nada más internamente al mundo tzeltal, sino al mundo fuera, que en cualquier espacio, ya sea en el trabajo, en la escuela, en los mercados, en la televisión, en la radio, en todos los medios que cotidianamente nosotros y nosotras podemos estar, se puede trabajar tomando principalmente nuestra lengua materna. En mi caso, yo soy hablante de la lengua tzeltal, y creo que en mi manera de comprender la interpretación de la lengua, pues es a través de la creatividad, haciendo, bueno, yo quise hacer una revista y creo que ese es me he enfocado principalmente en eso. Sin duda alguna, un trabajo extraordinario de parte de nuestra compañera Selfa. Ahora bien, Adolfo, ¿qué significa para ti ser intérprete de una lengua originaria? Si nos pudieras explicar un poquito. Hola, claro que sí. Primero comentarles a todas las personas que nos están viendo, yo soy hablante de la lengua maya de la península de Yucatán. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa para mí, no? Y tal cual es como, primero es sentir el orgullo, pero no queda hasta ahí el ser orgulloso digamos, de una lengua que es la segunda lengua indígena más hablada en México, ¿no? Sino que conlleva una gran responsabilidad el ser intérpretes, porque de todos nosotros como las juventudes, somos el cimiento de varias cosas que actualmente se hacen en México y que tenemos nosotros que apostarle sí o sí a la lucha de la defensa y a la protección de las lenguas indígenas, de las lenguas madres, que pues prácticamente el origen, ahí surge la parte histórica de nuestro país, de México, y entonces esto conlleva a nosotros como el ser intérprete
Y efectivamente el término que se usa sí es ser intérpretes. A veces nosotros no estamos para traducir, sino que nosotros desde nuestras cosmovisiones como indígenas podemos dar a entender algo que está pasando con la humanidad. Y tal cual es el caso de la cultura maya. Muchísimas gracias. Sin duda, nuestras lenguas originarias tienen una trayectoria milenaria, ¿no? Entonces, bueno, Andrés Hernández, si nos pudieras compartir un poquito de tu pensamiento, ¿qué significa para ti ser intérprete de una lengua originaria? Hola a todas y todos quienes nos están viendo en este panel, en esta transmisión, pues respondiendo a la pregunta, bueno, y antes aclarando, pues, pues yo soy hablante de la lengua tzotzil aquí del estado de Chiapas, y respondiendo a esta pregunta, ¿qué significa para mí ser hablante o intérprete del tzotzil? Creo que para mí significa una oportunidad más, creo que hablar una lengua o dos lenguas o tres lenguas, y cada lengua creo que siempre representa una oportunidad más en esta vida de poder ver e interpretar las cosas. Cada lengua representa un mundo, cada lengua representa un modo de interpretación de las cosas, del contexto y de lo que acontece en el día a día. Entonces, para mí siempre he sentido esa oportunidad y también esa experiencia de poder ser hablante del tzotzil y ser hablante del español, porque siempre tengo dos versiones o dos visiones ante ciertos hechos y circunstancias. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de su pensar. Regresamos con nuestra compañera Diana. Es increíble poder ver la diversidad de ideas que están reunidas dentro de este conversatorio, y precisamente es una de nuestras principales funciones a nivel nacional, pues es evaluar toda la política pública de juventudes. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de desarrollar políticas públicas en beneficio de las lenguas originarias? Desde su perspectiva joven, ¿nos pudieran responder? Con gusto. Creo que hablar de políticas públicas, en cierta forma, no es como querer decir que se tiene que hacer algo, ¿no? Sino que lo interesante de las políticas públicas es que puede llegar a proteger, puede llegar a crear, sobre todo a preservar. Si estamos hablando de lenguas madres como tal, es este contexto que estamos hablando del Día Internacional de las Lenguas Maternas, podemos decir que esto le da un enfoque. De hecho, el hablar de un día como esto nos está alertando de que inició desde una política, desde que una persona se cuestione. Es importante que visibilicemos el trabajo que hacen las y los traductores de las lenguas indígenas, pero estamos solos. Yo creo que en este punto donde las juventudes necesitamos herramientas, donde todo, digamos que la UNESCO ha declarado un diseño internacional de las lenguas indígenas que empieza desde un 2022 hasta un 2032. Todavía no hemos visto, al menos en mi caso, no hemos visto en México algún soporte que nos pueda dar a nosotros como jóvenes para aprovechar al máximo las herramientas. Es cierto que por nuestra parte, y estamos aprovechando, por ejemplo, esta plataforma, hay redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que no hay ese soporte que necesitamos nosotros para que puedan literalmente, digamos, que se contrasten varias cosas, como el proteger. Yo siempre voy a estar a favor de la protección y de la preservación, en este caso de las lenguas indígenas, y sobre todo como en mi caso que siempre trabajo con la lengua maya. Bueno, hablar de tema de políticas públicas, creo que, bueno, dentro de mi experiencia personal y a mi perspectiva, creo que sí, como ya lo decía el compañero Adolfo, protegen, creo que respaldan ciertas acciones, respaldan mucho de lo que se hace a veces, y uno encuentra justificación, el por qué hace las cosas realmente, ¿no? Pero la mayoría de las veces yo me he dado cuenta que hay mucha política en materia o en pro de las lenguas y culturas nacionales de México, pero son muy desconocidas, ¿no?
hasta yo me incluyo, creo que yo no conozco del todo en el tema de materias de políticas públicas en pro de las lenguas y culturas originarias, porque eso es un hecho. Que yo a nivel personal puedo hablar desde mi experiencia y de la experiencia de muchos compañeras y compañeros que estamos llevando a cabo actividades desde la lengua tzotzil y tzeltal, que son las dos lenguas con las cuales yo tengo más contacto aquí en Chiapas, pero lo que yo quiero agregar respecto a esto también es que puede existir políticas públicas, claro, pero de nada va a servir esas políticas públicas si no se ejercen, si no se ponen en marcha, si no, porque me he dado cuenta ahorita que hay mucho de lo que, por ejemplo, de lo que hablábamos, el ejemplo perfecto también, retomando este ejemplo que daba el compañero, es el diseño de las lenguas. Si bien en el 2019, como hubo muchas actividades, porque fue como el antecedente para que la UNESCO declarara el diseño de las lenguas originarias, que estuvo el año de las lenguas originarias de las lenguas maternas, que fue en el 2019, que se hizo, no sé, no he investigado a grandes rasgos cuáles fueron como los resultados de ese año declarado para las lenguas originarias, pero lo que yo me he dado cuenta desde el contexto en donde estoy y en cada evento o en cada día conmemorativo es que se hacen muchas charlas, se hacen muchos foros como esta que estamos teniendo hoy, pero lejos de fortalecer una lengua, creo que esas acciones a veces nomás quedan en buenas intenciones, ¿no? Entonces, si no, por ejemplo, yo siempre he dicho que para poder hablar sobre el futuro y sobre el fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias, no solamente hay que preocuparnos de que existan políticas, sino también el ejercicio de esas políticas y el ejercicio de las lenguas y culturas originarias desde las diversas disciplinas artísticas y del saber humano en general. Eso es lo que yo podría decir al respecto, porque también hay que distinguir mucho de estos conceptos, qué significa preservar, qué significa fortalecer y qué significa difundir, porque no son conceptos iguales, son conceptos que están, yo diría, alejados uno del otro, pero que si se puede congeniar, pues creo que se logra un trabajo bastante interesante para asegurar el futuro de las lenguas nacionales mexicanas. Muchísimas gracias, Andrés. Sin duda alguna, como se comenta, ¿no? Las políticas públicas tendrían que ir muchísimo más allá que solamente quedarse en ideas. Y ahora, dinos, Elfa, ¿tú qué opinas sobre la importancia de desarrollar políticas públicas en beneficio de nuestras lenguas? Para mí es súper importante. Tuve la oportunidad de revisar un poco de la historia de cómo algunas cosas que a nosotros nos han facilitado ya ha sido un recorrido muy largo y de luchas, de movimientos de diversos grupos indígenas no solo en América Latina. Entonces, creo que todo lo que así parezca pequeño, grande y que ya se lleve como a una dimensión, pues de tener ya políticas públicas, es algo que se tiene que seguir haciendo y por supuesto que hay quienes se encargan de eso, pero como decía mi compañero Andrés, creo que es tarea de todos y de todas como tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? Desde nuestras, desde lo que cada uno sabe y puede hacer, pero creo que es muy importante porque siempre se necesita como un acuerpamiento de esas políticas, ¿no? Porque hemos visto cómo a veces surgen como problemas relacionados con, ya sea con el robo de identidad o el mal uso de la cultura, de las lenguas. Entonces creo que ahí es donde cabe muy, muy bien pues la importancia, ¿no? de tenerlas y de seguir aportando para que se sigan fortaleciendo sobre todo esas, porque muchos no conocemos todos, ¿no? Si bien conocemos como una parte de ellas, ¿no? Pero creo que es importante hacer una revisión y hablar de todo eso. Ok, muchas gracias por el comentario, Selfa. Ahorita vamos a pasar en el bloque 3. Bienvenida, Selfa. Lecte Telanter, si no me equivoco, creo que es bienvenida. Pude investigar en lengua tzeltal. Igual, Andrés, bienvenido a este foro.
Lek Oyanik Tileotic, si no me equivoco también, bienvenido. Y maestro Adolfo Haas, Hachkambeni Lech Yanikechoya, en lengua maya, bienvenidos sean todos aquí. La siguiente pregunta dice así: ¿qué papel juega la autoridad, las personas hablantes de una lengua originaria y la sociedad en general para retomar el estudio y el uso de las lenguas maternas del país? Comenzamos, con Andrés Tachiquini. Perfecto, una pregunta bastante interesante a mi perspectiva. Creo que se habla mucho de un tema, o por lo menos dentro del círculo social donde yo me muevo y de las instituciones donde yo he tenido la oportunidad de estar acá en Chiapas, es que hay una preocupación bastante grande por la pérdida de las lenguas, ¿no? Ahí está este discurso de que es que se está perdiendo las lenguas originarias de Chiapas, es que hay que hacer un foro, es que hay que hacer un conversatorio, cada que, por ejemplo, lo que yo siempre cito dentro de mis experiencias personales es que cuando, hablando en la sociedad como tal, por ejemplo, ven a un compañero hablante de una de las lenguas originarias de Chiapas, siempre dicen: felicidades compañera, felicidades compañero por hablar una lengua, como si te acabaras de ganar un premio, ¿no? ¿No? Pero ¿a qué voy con esto? Creo que a veces, lejos de solo preocuparse por la pérdida de la lengua, por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí no me preocupa de que la lengua se esté perdiendo, lo que a mí me preocupa es que no hay un ejercicio de la lengua, ¿no? Por ejemplo, no se ejerce la lengua desde las diversas disciplinas artísticas, o del saber humano en general. Eso es a mí lo que me preocupa, que hay una ausencia del ejercicio de la lengua y la cultura tzotzil. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, hablar del tema del estudio de la lengua tzotzil me parece de suma importancia y de gran interés para consolidar desde las academias la lengua tzotzil, porque para poder hablar de un fortalecimiento también es importante ver la lengua desde las academias, porque si no lo vemos así, entonces es imposible hablar de una profesionalización desde las lenguas originarias de nuestro país. Entonces, eso es lo que yo podría decir al respecto, ¿no? Por ejemplo, yo admiro mucho la labor que están llevando muchas compañeras y compañeros por enseñar la lengua tzotzil hacia los no hablantes de la lengua, hacia las personas ajenas a la lengua y la cultura. Me parece un trabajo extraordinario, pero si realmente queremos fortalecer y asegurar el futuro de la lengua tzotzil, en este caso, que es la que yo hablo, creo que hay que comenzar por atender la población hablante del tzotzil, porque para fortalecer una lengua no se hace hacia el exterior, se hace con las y los hablantes de una lengua. Y entonces creo que es lo que yo podría mencionar desde mi experiencia, yo como promotor de la lectoescritura en tzotzil, que es un tema que poco se aborda desde las distintas lenguas, porque siempre se habla de la enseñanza de la lengua hacia las personas que no hablan una de las lenguas originarias de Chiapas, y muy pocas veces se ve presente este tema de la alfabetización en las lenguas originarias, es decir, que los hablantes del tzotzil, del tzeltal o del maya o de cualquier otra del país sepan leer y escribir en su propia lengua. Por ejemplo, en el caso del tzotzil, creo que el tema de la lectura y escritura, hasta yo me atrevería a decir que es un poco elitista, porque solamente pueden los que tienen con qué ir a cursos y a talleres, o los que son investigadores de universidades, o porque realmente tuvieron la necesidad de aprender por X o Y razón, ¿no? Entonces creo que también eso es lo que yo podría decir respecto al estudio y la percepción en la población sobre el tema de las lenguas originarias de Chiapas y de nuestro país. Muchas gracias por el comentario, Andrés. Si bien es sabido, ¿no?, que esa parte que dijiste es muy fundamental y recae, creo que en todos los espacios, no solo de México, sino que a nivel global, que pasa que muchas veces nos dicen,
no, que la sociedad tiene que aprender tal lengua materna o lengua originaria. Sin embargo, pues ese no es no es el propósito, sino que tenemos que nosotros empezar desde casa y ya de esa manera, pues ya ver qué es lo que sigue. Bueno, a continuación seguimos con el comentario y la aportación de la compañera Selfa Hul. Si quieres, puedo repetir la pregunta. Dice así: ¿qué papel juega la autoridad, las personas hablantes de una lengua originaria y en la sociedad en general para retomar el estudio y el uso de las lenguas maternas en el país? Bueno, creo que es un papel muy importante el que tienen, el que tenemos todas, todos, porque yo pensaba, bueno, que me gustaría compartirles, ¿no? Porque yo comencé también ¿por qué me interné en este espacio, ¿no? De hacer una revista, bueno, bilingüe, porque yo me di cuenta también en el contexto en el que he estado, en la escuela, en la calle, como aficionada de ver la televisión, las redes sociales, que no había tanto material en lengua tzeltal. Y digo no había porque siento que también estamos en un momento donde muchas personas están activas y desde sus propias habilidades están trabajando y creando y haciendo cosas muy interesantes a partir de la lengua. Entonces, creo que es importante porque yo vi que había muy poca calidad en trabajos, en manuales, en libros, cuando se trata de darles materiales ya sea a alumnos o a las personas. O sea, sentí que hacía mucha falta. Entonces, creo que es primordial que todos y todas comencemos a reflexionar, o sea, no nada más nosotros como hablantes, sino en general todos, ¿no? En las escuelas, en las universidades, y que sabemos que muchas veces hace falta también escribir en las lenguas, leer en las lenguas. Entonces creo que es muy importante que comiencen a involucrarse personas de todos los rubros. Creo que es necesario desde materiales para niños, niñas, hasta para las personas adultas, ¿no? Entonces, es importante, es necesario, y bueno, creo que eso sería principalmente lo que reflexionaría. Ok, muchas gracias, Selfa. Maestro Adolfo. Con gusto. Bueno, quiero empezar primero con que en México culturalmente nos han enseñado a ejercer roles, a repartir papeles. ¿Qué papel voy a hacer yo como locutor, como estudiante, como hablante, como defensor de la lengua maya? Pero hasta ahí, como que esa esfera siempre tiene que estar ahí y no debemos de salir de esa esfera. Tan claro es el ejemplo de que un indígena no tiene derecho ni siquiera a aspirar a un nivel superior, hablando ya educativamente, ya hablando de una formación académica. No podemos aspirar nosotros a ese punto. Nosotros hemos sido denigrados históricamente y culturalmente de que un indígena tiene que estar en el campo. La mujer indígena siempre está para parir, siempre está para hacer esto y nunca para hacer esto, ¿no? Nosotros hemos tenido en alguna forma lo hemos permitido. No es culpabilidad, no es como tomar una responsabilidad, pero sí nos compete a nosotros cambiar esta estructura que el sistema nos ha dado, nos ha hecho creer, porque nos han dado papeles y roles que desde mi punto de vista no me pertenece, ¿sí? ¿Qué me pertenece a mí como indígena, como persona, como mexicano? Compartir lo que yo sé, dar lo que yo tengo como persona, independientemente si soy indígena. Ahora, si nosotros nos vamos, ¿qué papel está jugando la autoridad, las personas y la sociedad en sí? Estamos hablando desde una perspectiva sociocultural. En Unquini Nahilshok Mayatán, que es un proyecto que nosotros empezamos a trabajar el año pasado, que justo empezó con todo esto de la pandemia, creamos un programa justo para trabajar con esto. Por eso yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo como mexicano, como indígena, como persona con derechos humanos
para el bien de una lengua indígena. Bueno, entonces se crea un programa que es para el fortalecimiento del idioma maya, y para ello tuve que crear 4 ejes importantes para este programa. El primero, es importante que yo sensibilice a mi comunidad. No tengo que sensibilizar a las autoridades para que me puedan proteger una lengua. Con que la gente pueda sentirse orgulloso de lo que es, ellos van a pasar en la siguiente etapa, que es una protección, que es proteger las lenguas indígenas. Y si de esta forma hay una protección y hay una sensibilización, la misma gente se va a integrar. Y el ejemplo claro es esto, que nosotros mismos estamos promoviendo el Día Internacional de las Lenguas Maternas a través de este foro, ¿no? Y por último, para que pueda haber un fortalecimiento de las lenguas madres en México, tiene que haber una sensibilización, una protección, una promoción, y para ello el fortalecimiento. De hecho, por eso es tan importante aprovechar al máximo todo lo que nosotros tenemos en esta era digital, lo es todo, y que con eso puede uno llegar a concluir que el papel, si podemos decirlo de esa forma, que el papel que me toca a mí, si realmente lo quiero ver de esa manera, es que tengo a todo a mi alcance, tengo redes sociales, tengo internet, tengo todo y puedo hacer muchísimo. Entonces yo creo que el papel que podemos decirlo de esa forma que nosotros ejercemos es tal cual la protección de todas las lenguas indígenas. De nosotros compete. Hola, pues vamos a continuar. Imagínense en México la grave situación de un sistema educativo que pone en el centro del estudio al inglés como una lengua universal, un sistema económico capitalista que privilegia a las personas que hablan una lengua extranjera y no pone en ventaja a los profesionistas que hablamos una lengua indígena. Qué lamentable. Y por eso surge la siguiente pregunta, donde nos gustaría pues escucharles. ¿Por qué consideran que es importante estudiar las lenguas originarias de México? Empezamos, maestro Adolfo, por favor. Claro. Mira, este tema siempre como ha sido un punto de controversias, ¿no? Que por qué el inglés, por qué hablar otros idiomas y no nuestras lenguas indígenas. Pero creo que el punto recae también que el problema aquí no son las lenguas, no son los idiomas, no es que digamos que las personas quieran hablar, porque incluso me he dado cuenta que hay más iniciativa de extranjeros que vienen, en este caso de Europa, en el caso que vienen a visitar la península de Yucatán, que tienen más el interés de dominar el idioma maya. Entonces aquí como que nos han enseñado que debe ser todo un combate entre idiomas, o porque es el inglés, lo relacionamos con dólares, y si son, digamos, es lengua maya, lo relacionamos con una moneda como el cacao. En fin, tantas cosas nos han enseñado. Pero más que aprender o por qué estudiar, creo que esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué considerar que es importante estudiar las lenguas originarias? Sí. Más bien, estudiar las lenguas, siempre tengo que estar a favor de la protección de esto, porque si nosotros no nos sentimos parte de una cultura, parte de una lengua, yo siempre le pregunto a una persona que llega y me dice, ¿sabes qué? Quiero aprender la lengua maya. Y yo le pregunto, ¿por qué o para qué lo quieres aprender? Si tu respuesta es, escuchen cómo nos han educado, es para que yo tenga una plaza como maestro. Mira, de entrada yo te voy a decir que no lo estudies, porque hay un compromiso, sí, te está enseñando el sistema educativo que estudies la lengua maya solamente para que acredites algo que para mí no te voy a enseñar bien. Ustedes saben, como promotores, como defensores de las lenguas originarias, lo bonito que se escucha y se siente una lengua madre desde el corazón, hasta decir gracias, yumbotik, nip olal, o qué dice tu corazón, bashkuyalik apuksikal, lo siente uno, porque de eso se trata las lenguas madres. Y más que estudiarlo vamos a aventarnos nosotros a protegerlos, a preservarlos, porque hablar de la protección y hablar también de su preservación, estamos hablando de la idiosincrasia de los pueblos originarios, de sus derechos, de sus creencias, y el estudio o la educación sería la base de todo.
¿sí? Sería la base de todo derecho humano. Y desde aquí nosotros podemos crear esas oportunidades. ¿Para qué? Porque si yo me arriesgo aún más después de estudiar una preparatoria, otra carrera, me voy con un posgrado, tal cual es, yo conozco muchas personas que sin haber llegado a una universidad son muy sabios. La sabiduría plena de nuestros pueblos originarios es tan maravilloso que nosotros no nos damos cuenta, que pensamos que el sistema nos ha enseñado que eso es lo más importante, con que tú sepas hablar el idioma inglés o el español o no sé qué otra lengua le puedan agregar a ustedes. El punto es como no es que sea un combate entre que tú quieras aprender a hablar inglés. Incluso a mí me encantaría, de hecho es uno de mis propósitos, es aprender a hablar el inglés. ¿Por qué? Porque me nace, porque me gusta. Y ahí es cuando yo digo, no es porque yo quiera sentirme un gringo, sino que únicamente es porque me nace, porque quiero sentir que es hablar el idioma inglés. Muy acertada tu participación. Gracias, Adolfo. Pues damos paso a la participación de Andrés. ¿Qué nos puedes comentar? Perfecto. Bueno, creo que ahorita me causó mucho ruido esto de estudiar las lenguas de México. Ruidos en buen sentido, porque voy a comenzar diciendo esto. Por ejemplo, en Chiapas, según el Congreso del Estado, hay 12 lenguas originarias en la entidad, ¿no? Que están oficialmente reconocidos, según algunos otros compañeros, promotores y activistas de algunas otras lenguas dicen que son más, pero bueno, entre que son peras o son manzanas, pues dice el Congreso del Estado que son 12, ¿no? Y por eso acá en Chiapas existe el Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena, CELALI, que surge a partir del movimiento zapatista de 1994 y entre otras instituciones, ¿no? ¿Y por qué es importante? Creo que se habla mucho de que es importante porque es importante para preservar la lengua, ¿no? Siempre se habla de que es importante estudiarla para que no se pierda, es importante estudiarla para que se puedan escribir o por lo menos en el sentido de poder estudiarlo, por ejemplo, desde la gramática, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí en el caso del tzotzil creo que ha proliferado ciertos trabajos por consolidar la lengua desde la gramática. Y eso, bueno, me parece bastante bien, ¿no? Por lo menos ya podemos hablar del tzotzil desde lo académico y dignificar la lengua desde los diversos espacios, como ya lo mencionaba, ¿no? Pero algo que quiero resaltar acá es que siempre se habla del estudio de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, acá en Chiapas, el centro estatal que ya mencionaba, pues trata de abarcar las 12 lenguas que existen en la entidad y al final de cuentas a veces no logra abarcar porque es mucho lo que son 12 lenguas y para estudiar 12 lenguas, pues una institución creo que se ve incapacitado, diría yo, y por eso he visto muchos programas que se quieren implementar en todas las lenguas y a veces nomás quedan en una etapa inicial y nunca llega a términos sólidos o a materializarse como resultados que dices, sí funcionó, ¿no? Hay un estudio, hay un avance en la consolidación, la preservación de la lengua, ¿no? Y entonces por eso yo siempre he dicho, ¿no? Que siempre se presume de la autonomía de los pueblos y comunidades originarias, pero creo que desde el contexto de Chiapas diría yo que como pertenecientes y hablantes de alguna de las lenguas, no hemos sido capaces de ejercer esa autonomía. ¿Por qué lo digo, no? Porque, por ejemplo, cuando se solicita un proyecto ante estas instituciones, siempre te piden primero el proyecto en español y luego en la lengua tzotzil, celtal o la lengua que hables. Y digo, entonces no estamos hablando de una autonomía, ¿no? Sino que estamos hablando de una dependencia del siempre del español y del español, porque pareciera que por sí solo las lenguas originarias de Chiapas no existen sin el español. Y por eso he platicado mucho con compañeros aquí de los Altos de Chiapas diciendo realmente hasta qué punto podemos decir
en el futuro que la lengua y la cultura tzotzil está fortalecido o que realmente ya tenga las bases sólidas de la lengua en estas nuevas futuras generaciones, ¿no? Y la conclusión con la que siempre llego con muchos de los compañeros y compañeras es de que creo que el día que la lengua tzotzil, la lengua tzeltal y de las 12 lenguas en Chiapas ya no tengan que depender del español, creo que ese día por lo menos hemos dado un gran paso. Mientras eso no suceda, creo que es imposible hablar de que la lengua está fortalecido, de que se ha asegurado un futuro o una preservación, ¿no? Y bueno, como comentario final, creo que es importante estudiar las lenguas no en su conjunto, sino desde la particularidad de cada una de las lenguas, tzotzil, tzeltal, topolabal, y no agarrarlos todos de a montón, porque después no vamos a poder hacer nada, porque cada mundo, como le decía al inicio, cada lengua es un mundo, cada lengua es una cosmovisión, cada lengua es una forma de ver y de interpretar las cosas, y entonces, más que hablar del estudio de las lenguas en su conjunto, creo que yo le apostaría más a un estudio desde la particularidad de cada una de las lenguas. Compañera Selfa, va tu participación. Te repito la pregunta. ¿Por qué consideras que es importante estudiar las lenguas originarias de México? Adelante. Gracias. Bueno, había pensado que creo que el hecho de tratar, bueno, no de tratar, de hablar una lengua indígena es una lucha, porque justo lo que ya mencionaban, en los diferentes espacios donde uno puede estar, efectivamente es el español el que impera, el que sigue imperando. Y creo que no nada más se trata como de, bueno, yo pondría un ejemplo, cuando nos toca leer libros, nos toca comprender, explicar, tratar de aterrizarlo a nuestra realidad. Entonces, es muy diferente el significado si lo leemos en nuestras lenguas maternas. Entonces, yo lo que he aprendido, o lo que estoy aprendiendo, mejor dicho, porque también tengo que decir que una cosa es hablarlo y otra cosa es ya reflexionar acerca de la estructura de las lenguas, ¿no? Que son una parte interesante, ¿no? Y yo me acuerdo que comencé a reflexionar mucho de esto cuando preguntaba si podría haber una traducción a las palabras que ya estamos, las palabras nuevas, que tienen mucho que ver con las cuestiones de tecnología, si tenían una traducción. Entonces, a mí me sorprendió, por ejemplo, primero el de cerebro de metal, el Chinamtakin, que es una traducción de la computadora, ¿no? Que fue el primero. Me dice, es que sí tiene una traducción, ¿no? Entonces, empiezas a ver un mundo más allá de, siempre digo, solo sé que no sé nada del celtal, y luego vas conociendo como las variantes y los significados y por qué se habla así, qué significa, las maneras de saludar, ¿no? Cuando se habla mucho del corazón, o sea, no sé, como todas estas cosas que no nada más como es un estudio de, como nos lo han hecho saber, ¿no? De estudiarlo y memorizarlo, ¿no? Sino reflexionar a partir de eso, ¿no? Reflexionar de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que hacemos cotidianamente. Entonces, creo que es algo muy interesante. También lo vuelvo a decir, creo que efectivamente es un mundo que todavía creo que le hace falta mucho conocer. Y bueno, también pensaba que ya el pensar de esta manera, creo que también vamos quitando esa idea de cómo se pensaba hasta hace algunos años, ¿no? De que eran lenguas de minoría o inferiores, ¿no? A las lenguas romanas, a las inglesas y todo. Entonces, creo que es importante promoverlo, es importante que desde nuestro granito de arroz aportemos, ¿no? Y que lo aprendamos, bien como comentaba, ¿no? Desde el sentimiento, ¿no? De verdad pensar qué es lo que puede uno hacer realmente desde el corazón y las posibilidades, por supuesto, para aportar también a las nuevas generaciones, sobre todo. Y creo que eso sería todo.
Continuamos con el bloque de Bere. Adelante, Bere. Ok, gracias. Sin duda alguna, este ha sido un conversatorio muy interesante que nos deja realmente un gran cariño por nuestras lenguas maternas, que todos ustedes han tratado de poder transmitir mediante este foro y pues sin duda alguna ojalá se puedan seguir generando este tipo de actividades. Y para finalizar con uno de los bloques sería la pregunta, ¿cuál es su principal compromiso de ustedes como promotores lingüísticos para preservar la lengua que hablan? Comenzando, por supuesto, con Adolfo y luego con los demás compañeros. Ok, entonces vamos con esta reflexión, ¿no? Yo te voy a hablar desde, o más bien les voy a hablar desde mi experiencia como comunicador indígena, que a lo largo de estos casi 12 años que llevo trabajando como comunicador, siempre he tenido como base el fortalecimiento de una lengua indígena maya. Y este trabajo ha sido muy difícil, así se los comento como persona, ha sido muy difícil, sobre todo el arranque, porque empecé solito y siempre como que sufría de discriminación, de racismo, pero lo bonito o lo maravilloso viene, de ahí viene ese compromiso que ustedes quieren proponer en este bloque, ¿no? El compromiso de amar, el compromiso de querer transmitir, el compromiso de querer sembrar, porque hasta uno como comunicador a través de la palabra, a través de la voz, nosotros nos convertimos en semillas para las demás generaciones. Si algo que a mí me llena de mucho entusiasmo de seguir trabajando con esto, es que ya ahí uno se convierte como referente en lo que hace. A mí me encanta cuando las personas me ubican porque tú eres el chavo que habla la lengua maya, tú eres el profesor de la lengua maya. Se siente bonito, uno se siente como pavo real cuando hacen ese tipo de referencias, ¿no? El caso es como crece más, uno se vuelve muy ambicioso en el sentido de, me gustaría hacer esto, estoy ideando ya una universidad de la lengua maya, donde no solamente quede o se estanque, porque si estamos también hablando de un estudio como tal, las bases hay que ponerlas nosotros, pero eso se nace desde un compromiso y bien lo han dicho ustedes. Tengo una filosofía de vida y se los voy a compartir acá, como comunicador. Yo siempre he dicho, honrar la lengua maya es honrar a mi madre. O sea, es una persona que, bien es cierto, la primera que nos enseña a hablar un idioma es nuestra madre. De ahí empieza que la mejor escuela es la casa, es la mamá, es como nosotros también llegamos a alimentarnos de la leche materna, porque son como que algunas cosas que me he puesto a analizar y que parte de eso se llama amor a mis raíces, sangre que viene que corre por mis venas, que son mayas. El compromiso sigue creciendo, que es el fortalecimiento de la lengua maya. Yo puedo decir, y lo vuelvo a remarcar, afortunadamente podemos decir que la lengua maya es una de las lenguas indígenas que se posicionan. Está el náhuatl primero y luego está el idioma maya entre las más habladas. Pero ¿qué estamos haciendo por las demás lenguas indígenas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y de ahí también podemos remarcar el compromiso que ustedes tienen como consejo de llamarnos a nosotros, porque somos hermanos, somos, ¿qué será? Las lenguas madres no tienen que estar solas, porque si no es como se van perdiendo fuerza, y es cuando nosotros estamos hablando de una pérdida más adelante. Por lo tanto, el compromiso de, más que hablar de un compromiso de que no quiero dejar que se muera la lengua maya, es, mejor dicho, hablar de un amor, hablar de sembrar raíces con lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Continuamos con Selfa. ¿Cuál es su principal compromiso como promotora lingüística para preservar la lengua que se habla? Creo que desde un primer ángulo es el compromiso personal de seguir estudiándolo, de seguir mejorando, sobre todo en la escritura, porque bueno, de eso se trata el proyecto SMEC Up, que es la revista digital.
tal, ¿no? Sino también como comenzar también a revisar y a leer los textos que han hecho escritoras y escritores celtales, también para que sea recíproco. Entonces, también hacerlo con mucho respeto y, como lo mencioné antes, de calidad, no nada más en la cuestión visual, ¿no? Sino en lo que se quiere transmitir. Y creo que ese sería el principal compromiso y el que trato de mantenerlo al día para que, porque sí me gustaría como abarcar más, pero creo que vamos poco a poco y el compromiso es el personal, ¿no? Y yo estoy segura que conforme va pasando el tiempo, así como ya ha pasado, ¿no? Que vamos conociéndonos como más activistas, no nada más dentro de lo digital, sino de otros mundos, y creo que de alguna u otra manera ese compromiso personal ya se convierte en un compromiso como más grande, más social, sin que nos demos cuenta. Bueno, es lo que he pensado, y pues por eso creo que ese sería el principal compromiso que tengo con el celtal, con mi lengua celtal. Muchísimas gracias. Andrés, ¿qué nos puedes compartir tú? Creo que mi compromiso en relación a la lengua y a la cultura tzotzil a la cual pertenezco y a la cual soy parte, creo que es el ejercerlo desde los medios de comunicación. Creo que ahorita yo como comunicólogo, yo como tzotzil, yo como poeta, yo como, bueno, desde mis diversas facetas, en las diversas actividades en las que me he visto involucrado, principalmente en temas de medios de comunicación y de información, creo que mi mayor compromiso es ese, el preservar desde la práctica y desde el ejercicio la lengua y la cultura tzotzil, y con ello, pues, preservarlo, ¿no? Porque para mí siempre va primero el ejercicio de la lengua y, en segundo lugar, la preservación de la lengua, porque cuando se ejerce en automático se está preservando la lengua para el futuro. Pero algo también que quiero comentar acá es de que cómo lograr eso, ¿no? Cómo lograr ese fortalecimiento. Por ejemplo, yo comencé toda esta labor de la promoción lingüística en el 2017 y al inicio, pues yo comencé siendo instructor comunitario para impartir clases de lectoescritura, ¿no? Y el objetivo claro de ese curso era el fortalecimiento de la lengua tzotzil desde la lectura y la escritura. Y entonces yo tenía que formar mis grupos de 20 alumnos para 6 meses de duración del curso, 2 veces a la semana, ¿no? Y yo iba e invitaba a los jóvenes, iba con el discurso, con la idea de que iba y que por qué era importante, ¿no? Y yo bien seguro de que iba a conseguir mis 20 alumnos en un inicio, pero a medio camino lo comencé a dudar por las respuestas que me daban las y los compañeros de mi comunidad, y me decían, ¿para qué quiero aprender una lengua? Bueno, ¿para qué quiero aprender a leer y escribir en mi lengua si ya lo sé? Inclusive mis familiares, mi abuela y mi abuelo me decían, ¿para qué les vas a enseñar a las niñas, niños y jóvenes si ya lo saben, ya saben hablar nuestra lengua, ¿no? Y yo dije, bueno, tal vez tengan razón, pero bueno, yo voy a hacer mi lucha y a ver hasta dónde termino con esta experiencia, ¿no? Pero una de las respuestas que quiero citar acá de más de un joven era de que, no, si fuera cursos de inglés entraría, ¿no? Y dije, órale, bueno, ¿no? Te lo acepto, ¿no? Y después viene otro y me dice, ¿y yo qué culpa tengo que se esté perdiendo nuestra lengua? Yo no tengo ningún deber. Digo, bueno, tiene razón. Creo que nadie tiene el deber de defender ninguna lengua, ¿no? Creo que cada quien tiene la libertad y el derecho de ejercer y de aprender la lengua que quiere, ¿no? Y digo, está bien, ¿no? Y así me iba con más de un comentario, y al final uno dice, y uno se replantea, ¿realmente está bien entonces lo que hago con todos estos comentarios desde mi ámbito familiar y el ámbito social que me dicen todo lo contrario, ¿no? Y lleno de dudas, pues pude conseguir los 20 alumnos y di esos cursos, lo di durante 3 años seguidos. Tuve que formar 3 veces el grupo de 20 integrantes,
Y a partir de eso yo me di cuenta, entonces, realmente mi compromiso yo como promotor de la lengua tzotzil creo que lo ha aterrizado más por una pasión, por amor a la lengua y la cultura, porque a veces uno se encuentra mucho estos discursos que desaniman, y principalmente de compañeras y compañeros jóvenes. Y yo dije, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Porque veo que los cursos es muy así del que, ¿para qué? ¿No? Siempre está el para qué y para qué, y era una pregunta constante cuando yo invito a los cursos. Y entonces yo me di cuenta que después, que más que ir predicando con un discurso por convencer para que entren a un curso, es más bien predicar con el ejemplo. Creo que también ese es uno de los compromisos y deberes de un promotor cultural y lingüística. Entonces creo que eso es predicar con el ejemplo y no solo con el discurso, no predicar con solo buenas intenciones, sino predicar siempre con el ejemplo de decir, esto yo estoy haciendo. Mire, yo soy comunicólogo y tengo esta serie de charlas en Tzotzil que se llama Chiltac, compañeras y compañeros, ¿no? Mira, tengo este curso de lectoescritura en Tzotzil, si quieres aprender a leer y escribir en nuestra lengua, ahí está, ahí te lo dejo, si lo tomas o lo dejas, pues ya es tu bronca, ¿no? Y entonces, y entre esos idas y venidas aquí en mi comunidad, y después me vuelvo a topar con las personas que me habían dicho que no les interesaba, de que si fuera cursos de inglés entrarían, me dicen, me gusta lo que haces, ¿no? Me agradó mucho que hablaras de tal temática en tu charla. Me gustó tal temática, fíjate que aprendí a contar en Tzotzil, y eso que ya solamente sabía contar hasta 5, ahorita ya sé hasta 100 o hasta 400, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Entonces creo que a veces nuestra forma de comunicar con estas nuevas generaciones por querer promover y fomentar las lenguas y culturas originarias no es como la más idónea, por así decirlo, sino que más bien es como decirles, mira, esto es lo que se puede hacer y te invito a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría reflexionar al respecto. Ok, muy interesante todo lo que acabas de comentar. Andrés, bueno, creo que se acabaron las secciones de preguntas, pero a mí siempre me gusta romper el protocolo, y creo que tengo una pregunta de más, una pregunta, bueno, es como que esto sucede mucho en la lengua maya, y bueno, con los maya hablantes, y pues con el español pasa que se mezcla mucho lo que es la lengua maya con el español, y pasa lo mismo con lo que es el inglés y el español, que en ocasiones utilizamos muchas palabras americanas, palabras como spoilers o otras palabras relacionadas a eso, que lo mezclamos con el español, y eso sucede también con lo que es, la lengua maya y lo que es el español, y creo pensar que sucede también lo mismo con el tzotzil y con el celtal y con todas las lenguas maternas que existen en el mundo. Y hace unos meses escuchaba de un maestro que conozco que da clases de lengua maya, que el cual decía, si vas a hablar lengua maya, háblalo en su plenitud, háblalo en total, o sea, no mezcles lo que es el español y la lengua maya. Y hace unos días le comenté igual a un compañero que pensaba respecto a la mezcla sobre nuestra habla de día a día, sobre una lengua originaria y en este caso el español, y me contestó y me dijo que es referente a eso, que es muy importante, que esos son como que algunas iniciativas de mantener vivas algunas palabras. No sé qué piensen ustedes al respecto, si vamos igual en órdenes, ¿qué piensas al respecto, maestro Adolfo, referente a la mezcla de estas lenguas originarias con el español en nuestro habla del día a día? Sí, bueno, creo que pasa esto en todas las lenguas de manera universal, que existe algo como las palabras prestadas, que cuando te quieres expresar y de la nada lo que se te viene en la mente lo dices.
Tal cual, imagínate, este es como un planteamiento también de nosotros, cómo estamos condicionando a la misma gente que quiere aprender, que quiere conocer nuestra lengua, y aquí vamos a crear a una persona que no sabe absolutamente nada y tiene que hacer 3 veces el esfuerzo para dominar la lengua maya, ¿va? Ahora, también podemos decir lo siguiente, esto podría aplicar para nosotros que somos investigadores, que todo el tiempo estamos estudiando la lengua maya, en el caso de nosotros, podría aplicar, pero no siempre hay que darle esta, digamos, condicionar a las personas de que es que la lengua maya tiene que ser así y que esto, porque ahí empieza las limitantes para las demás personas. Expresiones como es que la lengua maya es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos cerrando mucho de primera instancia a las personas. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esas personas, mejor dicho, para que cambien esa estructura en esto? Por una parte puede tener sus pros y sus contras que querramos mostrarle a la gente que tienen que hablar la lengua maya al 100% y decirlo sí, pero tampoco hay que ser un poquito, digamos, inconscientes con las personas que no saben de nuestra lengua, porque incluso te puedo decir, Isaías, que las mismas personas que hablan la lengua maya te pueden hablar el maya así al 100%. Por lo tanto, puedo diferir un poquito en esto, en la enseñanza de la lengua maya, si queremos trabajar mucho con eso. Mejor crear estrategias para que poco a poco encaminemos a las personas a decir, bueno, está bien, yo como maestro y todo, incluso yo como maestro, no puedo expresarme al 100% con el idioma maya, ¿sí? Hay que crear, se adapta a la lengua maya, así como otras lenguas, sí, pero no podemos trabajar en ese proceso porque, como te digo, lo tenemos que estudiar desde la parte sociolingüística. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? ¿Sí? Es como el ejemplo claro de todo esto. ¿Cómo invitarías tú a los jóvenes en tu lengua? Lo puedes hacer en lengua maya. Atrae, sí, por lo bonito que se escucha, pero hasta cierto punto es como analizarlo. Para nosotros puede aplicar, pero para las otras personas que se animen a estudiarlo con nosotros, ahí como que es tener un poquito de cuidado. Ok, muchas gracias por el comentario. Andrés, algo referente a lo que había comentado. ¿Me podías replantear la pregunta, por favor, compañeros, que me perdí entre los compañeros del compañero Adolfo? Ok, bueno, ¿Verdad? la pregunta es más referente a, ¿crees que sí es correcto mezclar lo que es una lengua originaria, en este Ok. caso la lengua tzotzil, con el español en el habla del día a día de las personas que habitan en ese lugar? En este caso, ¿crees que sea una buena estrategia o no? Bueno, para los hablantes originarios de una lengua, en el caso del tzotzil, para los hablantes de mi comunidad, indudablemente diría que no es buena estrategia. Pero si hablamos de personas que están aprendiendo la lengua, yo diría que sí, es una buena estrategia, ¿no? No hay que exigirles tanto para que no se espanten, dijeran, para los que apenas están entrando en materia y a aprender el tzotzil, en este caso. ¿Por qué digo que no estoy a favor con los hablantes? Porque se supone que son hablantes de la lengua, ¿no? Por ejemplo, un tema acá que yo quiero citar es lo que mencionaba la compañera Selfa, ¿no? Por ejemplo, el tema de los neologismos que han surgido a partir de los avances científicos y tecnológicos. En el tzotzil, y como en todas las lenguas que hasta donde yo me he dado cuenta, es que nos hemos visto superados y nos hemos visto incapaces de poder promover neologismos, de decir, mira, surgió esta palabra y lo podemos estudiar etimológicamente, bueno, desde el origen de la palabra, porque en todas las lenguas surgen en cada etapa social, histórica, ¿no? Con los avances científicos y tecnológicos, nuevos términos, nuevas definiciones, nuevos conceptos, y en eso en las lenguas originarias, pues, no pasa, porque nos hemos visto incapaces, nos hemos visto de, bueno, pues es esto, ¿no? Ya sea en español o en inglés y lo agarramos, ¿no? Vente para acá, ¿no? Vas para mi vocabulario, ¿no?
Pero hay un tema que yo siempre menciono y que siempre cito y que pasa acá con el tzotzil, que aquí entre las juventudes nosotros le hemos llamado el tzotziñol. ¿A qué me refiero con eso? El tzotziñol no es más que la mezcla del tzotzil con el español. Y eso es la característica principal de los locutores de radio, dicen los compañeros ahorita, porque ha sido un tema muy, muy debatido en redes sociales, porque dicen, mira, este compañero habla tzotziñol, ¿no? Y a veces algunos compañeros, cuando digo que al estar frente a un micrófono, al ser comunicador, al ser locutor de un radio, uno adquiere ciertas responsabilidades y debe de verse profesional. Si es locutor tzotzil, o si se dice que es locutor tzotzil, pues que realmente ejerza el tzotzil, porque de nada sirve que diga que una palabra en español, otra en tzotzil, y se me va a ir así toda una hora dentro de un programa radiofónico, pues lejos de que sea, por eso dicen los compañeros, entonces no es locutor tzotzil, es locutor tzotziñol, ¿no? Aunque muchos compañeros a veces me han señalado este comentario y me dicen, es que lo que estás diciendo está mal, es que no tienes el derecho de corregir o de decir cómo se debe de hablar o cómo debe de hablar una persona, ¿no? Digo, bueno, no tengo el derecho de corregirle y decirle a una persona cómo debe de hablar y en qué lengua debe hablar, pero sí ponerlo a la mesa y ponerlo a la reflexión y al debate, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me atrevería a decirle a un locutor de radio, usted habla tzotziñol y habla mal, pues no. Entonces, pero lo que voy con esto es de que sí es importante reflexionarlo como profesionales, en este caso desde el área de la comunicación, desde los medios de informativos, desde las redes sociales, es decir, porque está siendo referente para la población y entonces es importante decir, bueno, por ejemplo, cuando yo comencé con mi serie de charlas en tzotzil, digo, yo me sumo a ese movimiento de locutores de radio o tengo una nueva propuesta. Entonces creo que esa es también la parte que yo he vivido a nivel personal y lo que yo puedo decir y aportar también sobre lo que he visto desde el contexto en el caso de la lengua tzotzil. Sí, justamente sucede mucho igual con lo que decías, Andrés. Lo del tzotziñol igual pasa mucho con el mayañol en la península de Yucatán. Cielfa, no sé si quieras que yo repite la pregunta o el comentario o vas directo. Bueno, sí, igual voy directo porque también es como una reflexión, ¿no? Que creo que ya hemos estado en espacios donde se hablan de este tema. También desde mi punto de vista, creo que es importante primero aceptar que todos y todas estamos en un proceso, ¿no? Donde crecimos y casi todos los espacios básicamente es español, lo primero todo, ¿no? Toda la vida es en español antes que nuestras lenguas, entonces creo que es un proceso difícil y por eso hemos adaptado como otras palabras, ¿no? Para lograr entender este mundo moderno, lo cual trae como muchas pues rupturas, ¿no? O diferentes tipos de pensamiento en cuanto a que estamos perdiendo algunas palabras o formas de expresarnos en nuestra lengua. Pero yo también creo que estoy en ese proceso, ¿no? Ahora que estamos revisando la escritura en celtal, tratando de que vaya en celtal 100%, sin utilizar la palabras en español. Es un reto, la verdad está costando mucho, pero es de aprendizaje y por supuesto que como nosotros o nosotras nos autonombramos como activistas digitales, creo que sí tenemos que dar como ese impulso, pero aceptando que a todas nos cuesta. Entonces, creo que es un proceso, ojalá que, bueno, lo que decía hace rato, ¿no? De las nuevas palabras que están relacionadas con la tecnología, quisiéramos llegar a traducirlas, ¿no? Y que sean aceptadas por la población, por los lingüistas, ¿no? Pero es un trabajo muy, muy difícil. Entonces, creo que
que es en muchas partes es inevitable, ¿no? Pero está bien que comencemos a cuestionarnos y a dar nuestro punto de vista. Eso sería lo que pienso. Ok, muchas gracias por tu comentario y tu aportación, compañera Selfa. Muchas gracias a todas las juventudes que sincronizaron esta actividad. Para más información de Consejo Ciudadano, te invitamos a visitar nuestras redes oficiales y recuerda que juntas y juntos somos CONCEP.